¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches y gracias, como siempre, por acompañarnos en la señal del Heraldo Televisión. Soy Maximiliano Espejel y hoy hablaremos de un tema muy polémico. Hablaremos de los conflictos sociales y la crisis política que se continúa expandiendo no solo en países de América Latina, sino en todo el mundo. Iremos analizando poco a poco cada una de estos países y de estas localidades. Tan solo, primero, en Hong Kong, están por cumplirse 5 meses de las manifestaciones que comenzaron con un polémico proyecto de ley que permitía las extradiciones a China. Hasta ahora se reportan cientos de personas arrestadas y aunque el gobierno optó por retirar el proyecto, las movilizaciones continúan y se han transformado en una exigencia de derechos democráticos, así como una oposición al autoritarismo de Pekín. Las protestas han subido de más de tono y la violencia entre manifestantes y la policía presenta un aumento sin precedentes nunca antes visto. Por otra parte, en la ciudad de Barcelona, España, las movilizaciones sociales se han centrado en exigir la liberación de los presos políticos. Esto tras la condena a prisión de 9 líderes independentistas por el papel que jugaron en el referéndum del año 2017 en el que se intentó declarar la independencia de Cataluña. Las fuerzas españolas de seguridad han repelido varias protestas, por lo que esta semana, durante la visita de la familia real, los manifestantes quemaron fotografías del rey Felipe VI y también banderas como una muestra de rechazo hacia la monarquía española. Además, los conflictos sociales también han alcanzado al Medio Oriente. En Líbano, por ejemplo, las protestas surgieron en contra de los impuestos progresivos planeados por el gobierno, entre ellos un impuesto a los servicios de redes sociales digitales como una medida ante la crisis económica que vive el país. Tras varios enfrentamientos, el gobierno retiró dicha propuesta, pero las movilizaciones continúan hoy en día. De manera paralela, en Irak también se vive una ola de movilizaciones que en principio fueron encabezadas por los jóvenes, pero que ahora se han extendido a otra parte de la población, quienes piden además más servicios básicos y oportunidades de trabajo. En este país, las protestas han alcanzado niveles tan altos de violencia que incluso han llevado a la Organización de las Naciones Unidas a emitir un llamado al respeto de los derechos humanos. Bien, para analizar entonces este tema tenemos una mesa hoy con verdaderos especialistas y además líderes de opinión en este aspecto. Me da mucho gusto compartirla y vamos a empezar presentando al doctor Horacio Saavedra. Él es especialista en geopolítica y excónsul general en Miami y Frankfurt. Muchísimas gracias y bienvenido. Gracias, Max. Pues bueno, bienvenidos a toda la mesa. Un saludo a la audiencia. Sí, así hemos visto que desde Bagdad prácticamente hasta Santiago, todas los continentes tienen manifestaciones. Estamos viendo manifestaciones en Indonesia, poco discutido en México. Estamos viendo también el caso de Bolivia, otro tipo de manifestaciones. En Colombia, los estudiantes. Es muy interesante ver sobre todo que la clase media se está manifestando. Estábamos acostumbrados a que las manifestaciones fueran solamente en relación a la pobreza, los más afectados, como pasa comúnmente, pero ahora también la clase media se está manifestando y vemos, por ejemplo, algo muy interesante. Tenemos aquí a Cecilia, que es también especialista en género. Si me permite rápidamente, doctor, presento a la mesa y empezamos con el tema, justamente para desarrollarlo poco a poco. Está también con nosotros Cecilia Soto, ella es embajadora también de México en Brasil. Cecilia, muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal, Max? Buenas noches. Bienvenida, buenas noches. Está con nosotros también Jorge Álvarez Fuentes, él es embajador en Retiro.
titular además de la Cátedra Fernando Solana en la máxima casa de estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchísimas gracias. Muchísimo gusto más, encantado de estar en este programa con una magnífica mesa. Muchísimas gracias, así es. Y Fernán, finalmente también saludo y presento a Gerardo Trasloceros, ex embajador de México en Nueva Zelanda y también socio Comexi. Muchísimas gracias y bienvenidos. Agradezco también al Colegio de México por habernos facilitado su presencia en esta mesa de especialistas en la que vamos a tocar estos temas pues, tan polémicos y sobre todo tan actuales sobre las crisis y las manifestaciones que se están llevando a cabo en diferentes latitudes en el mundo. Como bien lo decías, doctor Horacio Saavedra, empezamos, si te parece, con esta crisis en el Medio Oriente. Bueno, vamos a empezar primero con Asia, con Hong Kong, con lo que sucede ahora en Hong Kong. Son 5 meses ya de manifestaciones en donde empezaron a subir poco a poco de tono y además hay no cientos, miles, más de 3,000 personas detenidas, no sé en dónde las están deteniendo, y además también muertos y heridos. Es una situación sumamente grave que se salió de control. ¿Cuál es su lectura, doctor Saavedra, acerca de lo que sucede directamente ahí en esta ciudad? Sí, lo que vemos ahí es sociedades paralelas en un mismo país. Tenemos la China que se prometió a la integración, tenemos la China que se abrió económicamente y políticamente, y tenemos esa China que está acostumbrada a la centralización también de los medios electrónicos, ahora lo estamos viendo, y también de valores. Es muy interesante que los valores políticos incluso tienen que ver, por ejemplo, protestas LGTB, se ha visto en el tema de Hong Kong, y hay una gran diferencia en relación a las otras protestas. No está el tema económico. Yo creo que eso las diferencia, es principalmente político, y yo creo que es un gran reto para el gobierno chino ver qué van a hacer, porque no hay marcha atrás. Esa sociedad está politizada, es una sociedad muy educada, y se ve difícil que los puedan controlar y que los puedan integrar hacia atrás, digamos, como era en un régimen totalitario. Lo vemos así muy claro. Eso no hay vuelta para atrás. Totalmente. Embajador Trasloceros, Sí. ¿cuál es su lectura a partir de que empezó, sí, con una medida en donde se pretendía extraditar hacia China a personas que hubieran cometido algún conflicto, algún delito directamente en la ciudad de Hong Kong, pero después se pasó a exigencias de alguna manera de oposición al autoritarismo? ¿Sí fue esa la razón principal? ¿Cuál es su lectura? Sí, mi lectura es que en el caso de Hong Kong es un enfrentamiento directo entre una cultura democrática occidental y el totalitarismo chino. El totalitarismo del socialismo, que de alguna manera ya no existe tanto en China, más que la cultura política. O sea, China es un país que adoptó elementos de mercado desde fines de los años 70 y aprovechó perfectamente la globalización para sacar a millones de personas de la pobreza y para adquirir poderío económico y político y militar. Pero nunca se ha democratizado, ¿sí? Entonces, el problema que tiene la población de Hong Kong ahorita es que la buscan someter, ¿sí?, a un sistema totalitario, ¿sí?, cuando están acostumbrados a una cultura democrática. Claro. ¿sí? Están Porque buscando, de hecho, los derechos a la democratización, Bueno, ¿no? sí, los han tenido ellos, ¿sí? Por ejemplo, otro caso cercano a este sería Taiwán, por ejemplo. O sea, Taiwán es otra China, ¿sí? Es la tercera China, ¿sí?, que tiene una cultura ya democrática, de muchos años, ¿sí?, y que difícilmente podría regresar, ¿sí?, al redil totalitario, pues, autocrático, ¿sí? Entonces, yo creo que la principal preocupación es que en Hong Kong se está manifestando ahorita un conflicto entre la cultura democrática de Occidente, ¿sí?, y el totalitarismo del gobierno central chino. Yo creo que sería, para mí, el principal conflicto que existe y que creo que tiene muchas repercusiones muy profundas, ¿sí?, en cuanto a la relación en general de Estados Unidos y Occidente con China. Sobre todo por este conflicto comercial que existe actualmente entre Estados Unidos y China y que esto lo ve de alguna manera mermado o afectado, que es ¿no? parte de del mismo conflicto que estamos presenciando nosotros entre un poder emergente que desafía, digamos, al establecimiento, sobre todo Estados Unidos, que es la potencia dominante desde la Segunda Guerra Mundial,
y que tiene muchas manifestaciones. Parte de esa manifestación es el conflicto comercial, pero hay otro conflicto que se manifiesta también, y es este conflicto por los valores democráticos, ¿sí? Que creo que es muy importante y que no podemos soslayar. Sí, exactamente, Sí. estamos de acuerdo. Embajador Álvarez, de alguna manera en estos 5 meses de manifestaciones de conflicto hemos visto cómo se han extendido también no solamente el número de manifestantes, sino también de heridos, de detenidos. Las escenas de hoy de personas acuchilladas, que son verdaderamente lamentables, exacerban todavía más a una sociedad dolida, lacerada, que exige, entre otras cosas, y sobre todo en los últimos momentos, una independencia ahora que no era uno de los principales propósitos de Hong Kong. Entonces, esa manifestación de alguna manera está saliéndose de proporción y exigiendo también otras cosas, precisamente como lo marca el embajador. Pero yo lo que subrayaría sobre todo es que se está acentuando el malestar. Así es. El malestar en Hong Kong, en otras muchas ciudades, en muchas otras sociedades, es el resultado también de una creciente frustración y de un hartazgo. Y lo que estamos viendo en forma paralela también es manifestaciones que no tienen necesariamente una organicidad, esto es, no hay un liderazgo político. Veámoslo en el caso de Hong Kong. ¿Por qué se ha agudizado la violencia? Porque participan distintos sectores. El liderazgo estudiantil en el caso de Hong Kong ha sido muy patente, pero lo que es interesante es también cómo las autoridades de Hong Kong, que son repudiadas por gran parte de la ciudadanía de Hong Kong, han actuado tomando medidas extremas de represión y de violencia, y entonces eso ha ido generando también esa espiral. Y hay que entender que esto representa también un cambio cualitativo en la manera en que la gente tiene capacidad hoy de comunicarse. Hoy la gente puede coordinar una respuesta en forma instantánea a partir de las telecomunicaciones que están al alcance de cualquiera que tenga un teléfono celular. Totalmente. Entonces, eso está generando además un efecto de proyección hacia otros lugares. Se decía en la introducción, hay notorias diferencias entre el caso de Hong Kong y el caso de Cataluña, aunque tenga el caso de Hong Kong recientemente un planteamiento independentista mucho más claro y articulado. Pero las protestas pueden, sobre todo con las medidas del gobierno chino, ser, digamos, cercenadas o cortadas, y sin embargo, las demandas y las preocupaciones de esa ciudadanía educada, preparada, acostumbrada a vivir en un país, dos sistemas, a operar de otra manera. Totalmente. Yo tengo una pregunta para el embajador. Adelante, Cecilia. Embajador, ¿qué impediría ahora que se repitiera un Tiananmen? Mira, yo creo que hoy las condiciones, si las vemos a 30 años de distancia, son muy otras, son muy distintas. ¿Por qué? Porque en el caso de Tiananmen es, sobre todo, icónicamente la proyección, digamos, de un puñado, en este caso un ciudadano, que se enfrenta a la maquinaria. Hoy hay un sentido de colectividad y de pertenencia, aunque esté desarticulado. Hoy muchos manifestantes en Ecuador, en Perú, en Líbano, en Irak, se reconocen en la calle. Así es. Se reconocen en la, digamos, en la capacidad que tienen de articularse, y que eso no existía, y que eso evolucionó, y que hoy no lleva necesariamente a la idea de que hay que cambiar un régimen. Hay que lograr que en el régimen existente se introduzcan transformaciones, cambios, reformas. Hoy es otro el discurso. Ese es un gran análisis, me parece Pero muy interesante. creo también que hay algo que frena a China, y es la idea de que China quiere competir como una potencia, digamos, semidemocrática. Es decir, quiere plantearse como una alternativa a Estados Unidos. Entonces no puede reprimir de la manera que reprimió Tiananmen, No. porque entonces deja de ser una alternativa. No, porque estamos en la hiperglobalización. Exacto. Y en la hiperglobalización tienes que entrar también en eso. Y por eso
a pesar del repudio a la líder en el caso de Hong Kong, China ha ido incrementando, pero no va a ir, en mi lectura, a un punto de no retorno. Sabe muy bien cuáles son los parámetros. Y también los manifestantes tienen una medición que es hasta cuánto aguanta. Pero en muchos lugares, como Maximiliano lo subrayaba, los manifestantes y las protestas y quienes se oponen a un estado de cosas movilizados por una actitud que viene, muy de dentro, también se cansan. Claro. Y muchos de los regímenes le apuestan al cansancio, Claro, le apuestan al tiempo. Embajaron los ceros. Sí, no, un Tiananmen seguramente sería una catástrofe para las relaciones públicas de China frente al resto del mundo. En un momento donde Estados Unidos divide su estrategia y ataca a China en lo comercial y a Europa también en lo comercial, ¿sí? Entonces, un Tiananmen uniría, ¿sí?, al mundo occidental en contra de China en este momento donde China necesita apoyos del resto del mundo y donde hay simpatía por una guerra unilateral, digamos, de Estados Unidos frente a China, ¿sí? Entonces yo creo que los chinos lo han calculado de manera muy importante, el ejército ha estado allá a las puertas de la ciudad. Pero no entra. Pero no entra porque no tragan lumbre, ¿sí? Y también la otra es que dentro de China también habría que analizarlo, pues la población ha evolucionado también, es más rica, tiene más derechos, digamos que están a punto de turrón también los chinos dentro de la propia China, ¿verdad? Porque también tienen mayores exigencias contenidas, ¿no?, de una mayor libertad política, en fin, o sea, yo creo que los Son chinos, sociedades más empoderadas. Claro, y los chinos han hecho Pero de un alguna cálculo. manera se hizo el nombramiento a Xi Jinping como presidente vitalicio. O sea, eso también da un reflejo de lo que la sociedad quiere a partir de los progresos que ha tenido económica y financieramente China en De los lo últimos que 10, quiere 15 la años. élite china, Claro. ¿sí? Y yo creo que lo que ellos están queriendo hacer es reforzar allá arriba la cuestión para mantener el control, pero es un país que ha dado libertad económica y que tienes tú, estaba viendo el otro día una lista de los principales 10 bancos del mundo, 8 son chinos. Claro. ¿Sí? Pues veamos la lista de millonarios. Así ¿Sí? es. Entonces, Simplemente. es un país que ha crecido enormemente gracias a la libertad económica, ¿verdad? Pero que está conteniendo la libertad política de alguna manera. Y también porque desde hace 10 años se convirtió en la fábrica del mundo. Todo lo que se producía prácticamente en el mundo venía de China, ¿no? Sí, Sí, no, y doctor. hay otro elemento muy importante, que tienen esa gran capacidad de manejar agendas paralelas. Ahorita estamos viendo el encuentro del presidente de China con Macron, con el presidente de Francia, una gran agenda de cooperación. Francia está ofreciendo casi 500,000 de becas, cooperación económica, y no se toca el tema. Entonces, esa es la gran capacidad de China. Puede manejar de manera paralela políticamente el tema de las protestas y, por otro lado, acordar con una cabeza de la Unión Europea que habla en nombre de la Unión Europea, que es el caso de Francia, ¿no?, y el mismo Macron. Correcto. Quiero hacer un análisis, sobre todo, llevar todo este contexto también a unas latitudes más cercanas a las nuestras, América Latina, porque también los conflictos que suceden aquí tienen que ver de alguna manera también con situaciones comerciales. Voy directamente contigo, Cecilia, porque haciendo este análisis de lo que sucede en Chile, en Argentina todavía no hay manifestaciones tan álgidas, en Bolivia, seguramente en algún momento van a empezar, pero en el momento, y sobre todo por tu experiencia como embajadora de Brasil, en el momento en el que el presidente electo Fernández hace su primer viaje, lo hace a México para encontrar tal vez una relación comercial que se fracturó o se lastimó con Brasil precisamente por el autoritarismo de Jair Bolsonaro. Entonces, de alguna manera, este cansancio social que se puede llegar a presentar en Argentina y que se ha presentado también anteriormente, puede explotar o podría explotar en un conflicto como los que hemos visto en Chile, como los que posiblemente vamos a ver en Venezuela y como los que vimos en Ecuador. No veo una posibilidad de una explosión, por lo menos no a corto plazo, de una explosión como la de Chile. Pero es una sociedad cansada también. La Argentina es una sociedad que lleva muchos años, 2 décadas por lo menos de cansancio, desde el peronismo, el cristianismo, que los llevaron a una crisis, sí, en un momento social en donde el 20% no tenía ni qué comer,
Creo que ese cansancio que Es han decir, ha manifestado- habido una pérdida de 10% Ujú. de los ingresos de la gente. Los últimos 2 años han sido una crisis financiera enorme, pero bueno, yo creo que Fernández le van a dar el beneficio de la duda por un tiempo. Pues como se lo dieron a Macri, como se lo dieron a Cristina y como se lo han dado a todos, pero no ha funcionado. Bueno, no funcionó porque Macri cometió serísimos errores, teniendo las mejores oportunidades, teniendo crédito, habiendo ganado las elecciones intermedias, cometió varios errores, entre ellos cambiar las metas de inflación, etcétera, apalancarse con deuda a corto plazo en dólares, una serie de errores muy graves, ¿no? Y romper la relación con Brasil de alguna manera, Y bueno, o lastimarla. no, lo que se lastima es ahora. No, lo que se lastima ahora porque Bolsonaro es un, bueno, es un tipo muy extremista, entonces dijo que si gana Fernández se sale del Tratado de la Unión Europea, que tardó 25 años en hacerse. Cuando yo llegué embajadora ya estaban tratando el Tratado de Unión Europea, América del Sur, y cuando me fui seguían tratándolo y lo acaban de firmar apenas, lo acaban de firmar con Fernández. Entonces, el asunto es que Argentina exporta mucho de sus productos industriales no agrícolas a Brasil. Entonces, hay un problema muy serio con Brasil. Yo creo que buscó una opción B con México, que no está tan fácil y tan sencilla, pero hay una cadena. Tenemos el mismo acuerdo comercial automotriz, México, Argentina y Brasil. Pero me gustó mucho su discurso después de que lo dejaron solito dar la entrevista de prensa. Sorprendente, no nos esperamos Sí. ese discurso. Me gustó, muy moderado, rechazó de una manera educada el discurso que le planteaban de una alianza, un eje bolivariano, dijo nada de ideología, se trata, en fin, muy bien, a mí me gustó. Tiene un problema muy serio de deuda, es una repetición triste del problema de la deuda, con una circunstancia muy diferente a la que enfrentó Kirchner, Néstor. Pero de alguna manera, regresando al posible conflicto, ¿no podría desencadenar justamente esta crisis una rebelión de un sector importante en Argentina, regresando a la parte de los conflictos Pues sí, la que se han mayoría generado en son, América la Latina? mayoría son peronistas. Es decir, yo no lo veo tan fácil, ¿eh? No lo veo tan fácil, por supuesto, ojalá que no me equivoque, pero no la veo tan fácil. Donde sí veo problemas serios es en Chile, porque en Chile, como decía el embajador, se repite la característica de que no hay líderes. No, y además es por otro conflicto, es por el alza al transporte público. Que No Pero es por el alza al Ese conflicto. es solamente el detonador. O sea, ¿es un justificante o es un detonador a No. partir de todo lo que Es han... como pasó en el Líbano, el detonante es ponerle impuesto a las llamadas y al uso de WhatsApp. Por supuesto que los libaneses, protestaron, estallaron. Y ahora están exigiendo mejores empleos, mayor democracia. Claro, o sea, pero en el caso particular de Chile, yo lo que veo es que había un iceberg. Había un iceberg que apenas se veía la punta del iceberg, pero con un sistema educativo quebrado, con serios problemas, con un sistema político y económico que fue agudizando el hiato entre la sociedad chilena. O sea, la concentración de la riqueza en Chile es espectacular, como la vemos en América Latina. Pero Aunque la gente llega- ha bajado de 57% a 46%. A mí me parece que el tema es otro. A mí me parece que les prometieron el paraíso. Le dijeron, mira, ahí está el paraíso, pero no entres. Entonces, sí hay un problema de clasismo tremendo. y de insatisfacción política. Y yo creo que es el problema de los promedios. No, es que en promedio, el promedio per cápita de Chile es muy bueno, el promedio de tal es muy bueno, pero a la hora de ver lo que pasa a la gente en sí, ahí se acaba el promedio. Entonces hubo muchos problemas educativos, ¿no? Sí. Problemas del ingreso, es un mundo laboral con muchos problemas, con empleos muy precarios, con poca duración, etcétera. Entonces, por una parte a mí me parece muy esperanzador lo de Chile. Es una clase media empoderada, como lo de Hong Kong, una clase media empoderada que dice quiero entrar al paraíso. Sí, además lo merezco. otra Sí, cosa doctor. que vemos muy clara. y después voy con usted, embajador. En el caso de Chile es que vemos otro tipo de profesionistas, vemos médicos, vemos ingenieros. Yo creo que hay una gran tradición de protesta justificada en Chile.
no se puede hablar de estos estereotipos que hay, que los manifestantes están pagados y hay gente que se dedica a manifestarse, como se ha dicho aquí en México. Yo creo que hay que quitar ese estereotipo. En Chile es una sociedad muy, muy educada y los recortes presupuestales han llegado precisamente a muchos profesionistas del área educativa y del área de la salud. Entonces, no es un manifestante poco informado, es un manifestante de clase media y además que sí se concentra mucho en la zona de Santiago. Es un país muy concentrado en esa zona metropolitana. Entonces, estamos viendo una clase media muy urbana. No se ve tanto en la provincia de Chile y también es muy interesante en ese sentido el caso de Argentina, porque también los profesionistas son los más afectados por los recortes presupuestales en el caso de Argentina. Y otro sector adicional, el sector agrícola, que tradicionalmente era un sector muy próspero en Argentina. Ahora tenemos a grandes corporaciones internacionales que son las que precisamente cultivan la soya, e incluso son las que compran los vinos, las que exportan. El valor agregado no se está quedando en la clase media argentina, ni siquiera en la clase agrícola argentina. Está siendo acaparada por capitales externos y claro que tienen que protestar, es natural. Correcto, embajador Sí. Trasloceros. Sobre Argentina, yo entiendo que el señor Fernández es moderado. ¿Sí? De hecho, él le renunció a Cristina en su segundo mandato porque estuvo en desacuerdo con el enorme déficit fiscal que derivó en la crisis que tuvo Cristina. Y entonces Fernández es una persona que ha traído consigo asesores económicos moderados, razonables, ¿sí? De hecho, cuando se reúne con el presidente López Obrador, el señor Maduro y Díaz Canel habían dicho que se iba a crear un eje, ¿sí? Un eje antiglobalización, antineoliberal. Nada de eso, o sea, y que nos lleva también más adelante a plantear el pragmatismo que tiene que haber en la política exterior de México, ¿sí? Equilibrando América Latina con Estados Unidos. Pero bueno, y por lado chileno, yo coincido con algún análisis que se hizo por ahí, que es una crisis de una sociedad que está en el umbral, ¿sí? Del mundo desarrollado, ¿sí? Sin duda, por los indicadores, Chile es la economía más avanzada, Claro, ¿sí? de Sudamérica. Que ha reducido la pobreza de manera impresionante. ¿Sí? Pero nunca fue parte del BRIC cuando Brasil estaba No. contemplado de los Para principales nada. países Pero es lo de sudamericanos menos. que estaban. Para nada. No tiene. Pero Chile, sin embargo, Chile, sí, que tiene el mayor ingreso per cápita y los mejores indicadores que tú quieres, tiene el mayor índice de desigualdad de la OCDE. Peor que México. Poquito peor, poquito. Bueno, sí, Es pues ahí estamos. 46.6, nosotros estamos ahí abajito. 45. Bueno, estamos, sí, como en la OCDE siempre estamos acompañados por Chile y Turquía, ¿no? Pero, entonces yo creo que pasa lo siguiente, el gobierno se equivoca, Piñera, ¿sí? Y nuevamente actúa con violencia, ¿sí? Y la población, como en Hong Kong, se alebresta más todavía, porque es una población, la verdad, más pensante, mejor comunicada, mejor organizada. Más educada. Y con el trauma del golpe de 73. Y- Entonces Piñera aparece y con un rodeado de resabio, militares. y con un resabio, con un resentimiento entre las cosas que se quieren cambiar en Chile ahorita, es la Constitución, porque la Constitución Claro. que tienes es la que heredaron de Pinochet. ¿Sí? Entonces llega Piñera y promete un montón de cosas, ¿sí? Que ojalá pueda cumplir. Y yo haría un comentario adicional, ¿sí? Que es mi parecer, ¿sí? A nadie le gusta hablar de esto porque tiene que ver con distribución del ingreso, ¿verdad? ¿Sí? Y es que, ¿cómo van a financiar las reformas educativas, de educación, de mejores salarios, etcétera, ¿sí? Que ha prometido el presidente Piñera? Tiene que ser con la solidaridad de las clases pudientes, ¿sí? Y eso me lleva al siguiente tema. El gran problema que tiene América Latina es con los malos gobiernos y con una falta de solidaridad, ¿sí? De las clases, de las élites, ¿sí? Que no bancan lo suficiente quizás los programas sociales que son necesarios, ¿verdad? Y que entonces los países caen presa de los populismos, ya sea de derecha o de izquierda. Pero no consideran entonces, y esta es una pregunta para todos, que los programas sociales, por ejemplo, en Argentina, tienen en esa crisis desde su establecimiento
ligeramente en el peronismo y después en el kirchnerismo, los programas sociales han establecido la crisis que tiene hoy de alguna manera Argentina. No. ¿Lo consideran así? Es decir, el problema del déficit fiscal, que obviamente en el que participan excesos a veces populistas, sí tiene un papel muy importante, pero no creo que sea la causa fundamental. No la causa fundamental, pero una de las causas fundamentales. Pero yo quisiera irme a una frase que no me gustó de aquí del compañero Traslojeros, de que la culpa son los malos gobiernos así ¿En general en América Latina? Sí, yo creo que ha habido de todo, pero el punto que enseña Chile, y que me gusta mucho el análisis de Marta Lagos, la creadora de Latinbarómetro, cuando dice si los síntomas estaban en todas partes, ¿no? Es decir, más bien es un problema de la formación política de las élites, de soberbia de las élites, que no veían los síntomas. No veían los síntomas, es decir, ¿cuándo fueron las manifestaciones estudiantiles de Chile? Hace 2 años. 4 o 5 años o menos. Menos, 3 años. 3 años, ¿no? Manifestaciones gigantescas de los estudiantes. Y no veían, el Latinbarómetro está bajando la confianza en la democracia desde hace unos 12 años. Año con año baja en México, en Chile, en todos. Entonces, es una soberbia de la élite política que llega de no ver esos gritos en ese momento silencioso de la gente. Derecho a réplica, embajador Traslojeros. Eso yo creo. Bueno, yo pienso que sí, por ejemplo, los gobiernos tanto de izquierda, por ejemplo, el gobierno Lula, que empezó muy bien, empezó a hacer, creció, lo que sea, y luego llegó esta Dilma, ¿sí? Y ahí se frenaron las cosas, ¿sí? Empezó a intervenir excesivamente en las cuestiones económicas, no logró reducir la inflación, paró la economía, ¿sí? Y la echaron injustamente, ¿sí? Porque fue un juicio político un poquito cuestionable, ¿sí? Y luego llegó una presidencia de transición. Digamos que la población brasileña estaba harta de la corrupción y el estancamiento y optaron por Bolsonaro, ¿sí? Entonces, un gobierno cuestionable de izquierda que permitió muchísima corrupción, ¿sí? Deriva en un gobierno de extrema derecha. Claro. ¿Sí? Entonces, ese es el bandazo, digamos, que se da. Y así nos la hemos pasado en América Latina, además, en un zigzag. Los recortes y las afectaciones no necesariamente son de derecha o de izquierda, todos hacen recortes y lo vemos en el caso de Bolivia. En el caso de México. En el caso de México hay una clase... No hemos tocado el caso de Bolivia, de Ecuador y también cuáles podrían ser las repercusiones en nuestro país. Sí, yo agrego un punto que me parece muy importante, que es la enorme falla, insatisfacción y crisis que tienen los partidos políticos. Fijémonos nada más en América Latina. ¿Por qué también ha ocurrido y los acontecimientos en Chile han tomado, digamos, el curso que hemos visto en estas últimas 2 semanas, 20 días? Porque también hay una enorme dificultad de los partidos que conformaron, sí, los gobiernos de Michelle Bachelet en la concertación, en fin, con figuras como Ricardo Lagos, etcétera, que no han logrado articular y que la población y la ciudadanía no se siente representada. Así están llegando muchos líderes al poder, a formar gobierno, pero esos partidos políticos están desconectados. Muchos de los ciudadanos no encuentran hoy en los partidos políticos absolutamente ningún espacio de acción, ya no digamos de representación, de acción. Y eso es un tema muy de fondo. Lo acabamos de ver, pensemos por un momento en el Ecuador. O sea, lo que vimos en Ecuador a partir de una medida fiscal ante un déficit creciente como el caso de Ecuador, el presidente Lenín Moreno decide tomar esa medida, una medida que puede analizarse, digamos, desde distintos ángulos, pero que plantea un enfrentamiento de orden político frente al gobierno anterior del cual se ha deslindado. Y al cual hace responsable además, o hizo responsable en su momento. Bueno, pero eso es, digamos, política ABC. ABC, es lo esperado. Lula decía la herencia maldita.
Claro. Bueno, eso me suena muy conocido a lo que pasa aquí también, ¿no? O sea, pero eso es ABC, yo también lo haría, ¿no? Así Todo el es. mundo, claro. Digo, veamos el caso de Perú. Perú fue distinto. Ahí protestas en relación a qué? A un bloqueo de uno de los componentes fundamentales de todo sistema democrático y de un equilibrio de partidos, cuando la Asamblea bloquea constante y permanentemente al Ejecutivo, Claro. porque la Asamblea estaba bajo control, digamos, de Keiko Fujimori, y llega el presidente Vizcarra a tomar la decisión. Hubo un momento muy difícil para Perú, un momento de unas horas en donde una ruptura constitucional estuvo cerca, la intentona de que la vicepresidenta se quedara. Yo lo que abundo es, hay un malestar frente a lo sistémico, pero hay un malestar frente a la representación política, el cauce político. Completamente. Si les parece, vamos a hacer una pausa, es muy breve. Muy Nos bien. falta analizar Bolivia también y cuáles podrían ser las repercusiones a partir de este cuarto mandato de Evo Morales y también, digamos que las discordias que existen en alguna parte de la sociedad y que pueden también desencadenar o que podrían, como dice usted, embajador, están posiblemente a punto de turrón, tal vez si estas 15 horas de ultimátum no se llegan a concretar con la salida del presidente Evo Morales. Ya lo analizaremos después de esta pausa. Es muy corta y seguimos en este capítulo, en este episodio de análisis y debate político por el Heraldo Televisión. Volvemos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en esta mesa de análisis y debate político en el Heraldo Televisión. Estamos platicando acerca del desorden mundial y las crisis que se viven en diferentes países, desde Hong Kong, pasando por Europa, Francia con los chalecos amarillos, en Cataluña, también con este movimiento independentista llegando hasta América Latina y también tenemos que tocar el Medio Oriente, lo que sucede en Líbano y por supuesto en Irak. Quiero agradecer nuevamente a los asociados Comexi por brindarnos la facilidad, por contar con su presencia, señores embajadores, muchísimas gracias. Es un placer, la verdad es una delicia encontrar este debate y este análisis a partir de lo que de alguna manera nos incumbe, más allá de que en México no exista todavía un conflicto así, esperemos que no, también tenemos que voltear a ver otras latitudes. Bien dice un dicho popular, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Espero que no sea el caso, pero es importante siempre hacer un análisis. Vamos a tocar el tema entonces de Bolivia, de lo que viene para Bolivia a partir de estos comicios que se llevaron a cabo en donde Evo Morales resulta, bajo diferentes irregularidades, como es que lo marcaron nuevamente, electo como presidente en el cuarto periodo. Sí. ¿Qué es lo que ustedes consideran que viene para Bolivia después de las 15 horas de ultimátum que se le establecía? Primero quiero marcar una cuestión muy importante, Sí. que es, digamos, quizás el conflicto donde el tema no es exactamente económico, sino es un tema político. Totalmente. A sí. diferencia de Es prácticamente un tema sobre el desacuerdo, de- sobre la elección. de casi todos los demás, que también me parece muy Mm. esperanzador, ¿no? Me parece muy esperanzador la protesta y también me parece muy miope de Evo Morales lo que hizo, ¿no? Es decir, él estaba acostumbrado a ganar con 60%. Ahora con trabajos anda en los 45, ¿ganó? ¿Con cuánto ganó? Sí, con 45%. Con un poco 40, arriba del 45. con 45 y bueno, y no sabemos bien con cuánto perdió Mesa, Se cayó el sistema. porque se cayó el sistema, o sea, un replay del 88. Sí. muy- Sí, además tiene un desgaste natural, ha estado ya varios años en el poder y también hay que decirlo, sí es un gran ejemplo en el tema indígena, que es un estado que casi se proclamó como tema indígena y eso claro que tiene un rebote. Ahora hay partes de la sociedad que no necesariamente se están consideradas o se consideran a sí mismos como un paradigma indígena, entonces esa gente varios años no se representó y también vemos esta tentación que tiene cuando a alguien no le va bien políticamente, el decir en el exterior están haciendo algo, va a haber un golpe de Estado, desde el exterior me están presionando, los bolivianos sí me quieren, pero alguien está maquinando desde fuera y por eso hay problemas. Sí se le nota al presidente Morales esa inseguridad que antes no tenía, precisamente porque arrasaba, pero también citando que hay un mal en el exterior y que por eso no le está yendo bien. También es una Completamente. receta infalible, ¿no? Así es. Una receta de la ABC. Y yo agregaría un elemento también que es más sistémico.
lo que vemos en Bolivia, lo que estamos viendo en otros países andinos, es también una problemática que tiene que ver con esfuerzos de muchos años que no han llegado a fructificar. O sea, todo el esfuerzo de los países andinos, si pensamos en la crisis de Venezuela, y no la toquemos si se quiere en específico, pero es esa problemática que comprende a varias naciones que se venían coordinando y trabajando juntas y que hoy se ven, digamos, en un extravío. También en el caso de Bolivia, siendo específicamente un conflicto, una disputa político-electoral, pues habrá que ver también cuál es el resultado del trabajo que haga la Organización de Estados Americanos con todas sus fortalezas y debilidades. No abundaré más en eso, pero será importante. Más debilidades que fortalezas si somos, Claro, ¿no? claro, pero que veremos ahí también si el presidente incumbente, que es el presidente Morales, ha aceptado que tenga un carácter vinculante la auditoría y la fiscalización del proceso electoral en primera vuelta, porque eso va posiblemente a desembocar en una segunda vuelta, y a la luz de lo que estamos viendo y las tensiones de lo que comentaba el doctor Saavedra, que tiene que ver también con las tensiones al interior de los países. Claro. La protesta en contra del presidente Morales viene de Santa Cruz, claro, viene de otro ámbito político, económico y social, y hay que pensar en los países no tan unitarios, ¿no? Claro. Hay fuerzas que se mueven dentro. Lo vimos en el Ecuador, cuando la organización indígena entró, las cosas cambiaron. Claro. Y encontraron un curso. Voy primero con usted, con el embajador tras Luceros, y después contigo. Rapidito. Bueno, yo veo una diferencia importante, los Venezuela, Bolivia, Nicaragua, bueno, no se diga Cuba, ¿sí? Donde existe poca vocación democrática, ¿sí? De parte de los líderes bolivarianos, ¿sí? Y en el caso de Venezuela, pues sabemos lo que pasó, se roba una elección, es desconocido por muchísimos presidentes, Bolivia está en el umbral de esa parte. Al mismo tiempo, y hablando de la Organización de Estados Americanos y la Organización de las Naciones Unidas, increíblemente toma un escaño Venezuela hace... Sí, bueno, ahí es un madruguete, sí, bueno, la verdad es que yo creo que ahí el aparato diplomático cubano es fantástico, la verdad, yo creo que funciona muy bien, pero a diferencia de ellos, por ejemplo, Argentina y Brasil han demostrado mucha resistencia en sus sistemas democráticos, ¿sí? Y se ha permitido más la alternancia, digamos, ¿no? O sea, Cristina sí hizo cosas para vulnerar la democracia, pero no al grado de robarse la elección, por ejemplo, ¿sí? Y igualmente, Bolsonaro ganó por las buenas, en fin. O sea, yo creo que lo importante aquí es intentar salvaguardar a toda costa los valores democráticos de América Latina. Creo que es una cosa muy importante. Ahora, una cosa importante medio anecdótica de Argentina, es la primera vez desde 1928 que un presidente no peronista entrega en paz el poder a un presidente peronista. Entonces ahí hay un avance. Yo quería mencionar también que un efecto que no se ha notado mucho en el caso de Bolivia es la crisis económica brasileña. Claro. Esto es muy importante porque el principal cliente para el gas boliviano es Brasil, ¿no? Que lleva el gas a la región industrial. Entonces, en la medida en que Brasil ha estado muchos meses en recesión, esto ha disminuido su compra. Entonces, Bolivia ha tenido dificultades en producir gasolina y ha tenido que importar gasolina. Y esa gasolina, también suena parecido, ¿verdad? Y esa gasolina la vende a 50% del precio a que la compra, y eso lo tiene que subsidiar. Entonces tiene un déficit de 7.8% del PIB, que es un déficit muy alto. Claro. Entonces eso también ha impactado. Yo, lo que señala Cecilia Soto es muy pertinente también, porque yo creo que para nuestros escuchas y para el público que sigue este programa,
Yo creo que un elemento muy importante en estos escenarios geopolíticos es entender también la geoenergía. Claro. Ahí está. Vivimos todavía la civilización de los hidrocarburos y en muchos sentidos, lo veremos en un momento cuando veamos el caso del Medio Oriente, también ahí está en juego. Hay muchas de las tensiones que hoy en ese escenario tan convulso como es el Medio Oriente, pero no es ajena a América Latina. Y tampoco es ajeno a nuestro país, dado que uno de los proyectos faraónicos más importantes es la refinería Dos Bocas, en donde también se está pensando como una manera se acaba más de inundar. importante. Se acaba de inundar. Y bueno, y tomando en cuenta las Está condiciones por del cambio debajo del climático. nivel del mar. Sí, y tomando en cuenta las condiciones y las repercusiones del calentamiento global y el cambio climático, no tiene un buen futuro, sobre todo en infraestructura, este proyecto. Ya lo tocaremos en algún momento, si les parece. Tenemos solamente 10 minutos, es increíble lo rápido que se pasó y lo ágil. Vámonos a en Cataluña. Vámonos exactamente a Cataluña. Vamos a analizar lo que sucede en Cataluña y a partir del movimiento independentista y la detención de sus principales líderes, qué es lo que viene también para esta nación. Empiezo con usted, embajador. Bueno, bueno, ciertamente, o sea, España es España, muchas regiones de Europa, pues, incluyendo Irlanda del Norte, Reino Unido, Escocia, Cataluña, Y no hemos tocado el Castilla, Brexit, para dejar también, etcétera. Bueno, o sea, es un mundo de muchísimas regiones. Sí. El hilo conductor de esto y lo que ha ayudado a mantener la unidad de todas estas regiones es la Unión Europea. La Unión Europea, ¿sí? Obviamente que este nacionalismo en mi opinión, es nefasto, no debería de existir, porque al final del día, sí, yo creo que lo más importante es continuar con el proceso de la Unión Europea y corregir aquellas partes del proceso de la Unión Europea donde se ha fallado. Por ejemplo, mejorar el funcionamiento del euro. Creo que sería muy importante, ¿verdad? Y repensar también quizás la parte migratoria, que es la parte que más tensiones ha generado con Europa. Pero en el caso del Brexit, el conflicto entre Irlanda del Norte e Irlanda, nos acordamos de Troubled Years, ¿sí? El acuerdo del Viernes Santo, ¿sí? Que la Unión Europea fue un elemento fundamental porque eliminó las fronteras que había entre estas regiones, ¿sí? Entonces, yo creo que sería muy importante fortalecer y repensar aquellos aspectos de la Unión Europea que no han funcionado correctamente, ¿sí? Tratar de enmendarlos, ¿sí? Y apostar, ¿sí? Al proyecto de unificación, porque es el único camino que te puede evitar las divisiones nacionalistas que son tan terribles. Pero lejos de que suceda actualmente. Esta división está muy marcada, sobre todo ahora. Pues, Doctor Saavedra. Sí, ¿y qué marca esa diferencia? Lo hemos platicado con diplomáticos españoles, con especialistas españoles, pero también con la gente común, el idioma. O sea, en el momento en que los catalanes tienen en el sistema educativo el idioma catalán como imperativo, esa es una constante. Las nuevas generaciones van a seguir diferenciándose y van a querer distanciarse mientras tengan ese imperativo del idioma catalán. Pero Suiza tiene 3 idiomas. Claro. Sí, pero no lo ven como un distintivo que los separe, y además es una bandera del movimiento separatista, el idioma. Y también otra cosa en relación a la Unión Europea es que los catalanes quieren aprovechar los beneficios, como ha sido también el caso del Reino Unido, quieren aprovechar los beneficios, pero no quieren pagar. Hay un sector económico que no quiere pagar el costo que tendría si Cataluña como región se sale de la Unión Europea. Económicamente sería muy dañino para la región y no lo quieren pagar. Entonces es un poco como el Reino Unido. Quieren los beneficios de la Unión Europea, quieren educación, quieren la parte laboral, la parte migratoria, los fondos europeos, pero no quieren pagar el costo. Entonces, en ese sentido, vemos todas las olas de protestas y fue muy inteligente, no digo que yo esté de acuerdo con ello, pero fue muy inteligente
de los líderes catalanes el montarse en esta ola, ya que todos están protestando, pues bueno, vamos a ponernos en la agenda. Son muy hábiles para hacer eso. Claro. Y si hacemos un poco de historia, recuerdo que también en el País Vasco se sugería esta independencia, pero también mucho más dramática porque era a partir de atentados terroristas dentro de los mismos parámetros españoles contra españoles. Al final de cuentas eso se terminó, pero era también a partir del idioma, que me parece un análisis muy interesante. El idioma Así es. y la condición autonómica. Sí. La cuestión de las regiones hoy en el mundo es un punto fundamental. O sea, regiones, comunidades, digamos, colectividades que se afirman y que han ganado espacio, como es el caso. O sea, en la sociedad catalana hay un porcentaje importantísimo que tiene aspiraciones independentistas. Y eso no se puede ocultar. Eso forma parte de. Entiendo perfectamente las razones, digamos, de la integridad territorial del Reino de España. Pero si lo vemos en distintas partes del mundo, la construcción de esas autonomías, de esas formas, digamos, de avance y crecimiento. Incluso de una nueva historia. Los catalanes, por ejemplo, tienen ya una historia de Cataluña que no coincide con la historia de España, claro, según los españoles. Y, por ejemplo, Cristóbal Colón es catalán y tienen toda ya una cronología de dónde viene el reino de Cataluña, de que era parte de ellos también Italia, que eran colonias catalanas las que había en Italia. ¿No era genovés? Sí, claro. Claro, pero ahí estaban los españoles y que iban de esa región que ahora es Cataluña. Entonces hay una articulación de una propia historia. Entonces, además del idioma hay una historia. Y así lo vemos en varios movimientos separatistas en Europa, pero también, como lo decía el embajador Álvarez, en el mundo. ¿Por qué? Porque esa identidad también es una parte del Estado-Nación. Es pertenencia. Y te justifica que te quieras independizar y seas un propio Estado-Nación. Y genera este estado de pertenencia completamente. Por supuesto. Voy con usted, embajadora Soto, una reflexión también a partir de esto. No, Cataluña no. Cataluña, con usted. No. Vámonos a Medio Oriente. Muy bien, es muy importante. Tenemos 2 minutos. ¿Podemos hacer una reflexión o si no armamos una mesa solamente? Rapidísimo. O sea, yo creo que hay que recordar, cómo se desarrolla la Unión Europea. La Unión Europea es consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Donde había idiomas distintos, alemanes, franceses, ingleses, ¿sí? Italianos, rusos, etcétera. O sea, un conflicto muy serio. Y fue tan terrible la destrucción de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Que viene la arquitectura de Bretton Woods, viene el GATT, posteriormente viene el Plan Marshall, se funda la Unión Europea, ¿sí? Crece, ¿sí? Y es un mecanismo de seguridad precisamente para contrarrestar los nacionalismos. Claro. ¿Sí? Entonces, vivimos, ¿sí? Obviamente en un mundo donde la tensión nacionalista está latente, pero es la unión económica y política la solución al problema existencial. ¿Sí? Entonces, por eso yo digo que es muy importante trabajar en el sentido de fortalecer las instituciones, ¿sí? De la Unión Europea, mejorar aquellas partes donde se han generado mayores tensiones, ¿verdad? Para poder seguir asimilando y atender las necesidades específicas, ¿sí? De las poblaciones, ¿sí? Quizás dar más autonomías, en cierta manera, en fin, o sea, pero mantener la unión es sumamente importante para contener los nacionalismos que fueron tan nefastos en el siglo XX. Como decía Paroja, el nacionalismo se cura viajando, pero no es el caso de Europa porque viajan todo el tiempo. Pues sí es. Quedó pendiente el Medio Oriente, Irak y también Líbano. Creo que tendremos que hacer una mesa, una segunda mesa, con mucho gusto, enfocándonos directamente en el conflicto del Medio Oriente, porque además, de alguna manera, todas estas aristas y estas implicaciones tienen siempre, de alguna manera, una similitud en las sociedades, que es, como bien lo decía embajador Álvarez, un descontento y un autoritarismo de alguna manera de gobiernos que no han escuchado a la sociedad. Es un malestar de nuestro tiempo, pero es un malestar en donde el futuro es hoy. Totalmente. Se juega en el presente. Totalmente. Y la gente lo sabe. Pues sí, muchísimas gracias, embajador. Muchísimas gracias, un placer tenerlo, embajador Trasuceros. Embajador Álvarez, muchísimas gracias. Embajador Gabriela Soto, muchísimas gracias. Muy amable. Cecilia, me dijiste Gabriel. Perdón, Cecilia Gabriela, doctor Saavedra, muchísimas gracias. Perdóname, Cecilia, muchísimas gracias.
Gracias también una vez más a los asociados Comexi que nutrieron de esta mesa a todas estas personalidades para tener este análisis. Lo espero mañana a las 9 de la noche en otra mesa de análisis y debate político. Soy Maximiliano Espejel y hasta la próxima.